Hola ciudadanos del mundo, estamos en La Palma y nos vamos a conocer la Fajana de los franceses. Para llegar allí tenemos que pasar por esa carretera que hemos visto ahí enfrente, rodeando todo ese risco hasta llegar abajo, cerca del mar. ¿Qué es una fajana? Una fajana, también conocida como isla baja, es un terreno plano que se encuentra junto al mar. Este tipo de terreno, generalmente pequeño y cultivado, se forma de dos maneras: por materiales que se desprenden de los acantilados o por coladas de lavas que avanzan desde las laderas y penetran en el mar. Hola ciudadanos del mundo, seguimos en La Palma y seguimos recorriendo lugares remotos de La Palma. Pues en este momento estamos en la Fajana. Como ya comenta Isma, nos encontramos en la Fajana de Franceses. Antes estábamos en el Tablao, otro pueblo de la zona de Garafía. Estamos en el norte de La Palma. Hemos llegado hasta aquí por unas carreteras sinuosas con una vista panorámica increíble que te deja sin aliento, y podemos bajar en vehículo o bajar caminando también por un camino real que se encuentra en la misma zona. Tenemos que decir que es una zona llena de curvas, que está bien señalizado y es estrecha. Ahora estamos en la piscina, que fue un proyecto del Ayuntamiento de Garafía conjunto con la monja Sor Josefa, que lo que pretendía era que los locales tuvieran un lugar seguro donde bañarse. Pero por la ley de costa ha quedado totalmente inhabilitada, y esta piscina salió en noticias hace poco, bueno, hace unos años atrás, junto a la época de la pandemia, porque se realizó una fiesta clandestina y tuvo que venir la Guardia Civil de madrugada a cancelar dicha fiesta. Bueno, aquí está el almacén de plátano. Hemos bajado todo esto en coche, pero por la parte de allá, por supuesto. Y aquí hay una pequeñita calzada, no es calzada romana para nada, de estas calzadas de piedra que hacíamos mucho los canarios, bueno, los canarios, para llegar a lo que era el muelle. Aquí está uno de los muelles, que fue el muelle más importante de Garafía, esta zona de la Fajana. Este muelle tuvo una gran importancia en épocas pasadas, porque aquí entraban y salían alimentos que permitían abastecer a toda la zona. Estamos hablando del Tablado, de los franceses, y así como el Roque Faro y toda esta parte de la Fajana. Habían 5 almacenes en esta zona, y hoy en día quedan nada más que pocos restos que se van perdiendo con el paso del tiempo. Tenemos que decir que también uno de los almacenes servían como hotel, porque ahí se alojaban todas las personas que iban a embarcarse en esa falúa que venían con todo el material o todos los alimentos que se iban a dejar, y pasaban la noche ahí para el siguiente día coger la falúa y tomar dirección a nuevos destinos. Los restos de estos almacenes, que fueron muy transitados en esa época, ahora son utilizados para sacar fotos y subirlos a las redes sociales. Nos encontramos delante de una nueva puerta. En este caso nos lleva a una vivienda que seguramente antes era parte de los almacenes, pero hoy en día es la morada del rente. Sin duda alguna, en estos últimos años, cuando visitamos las islas, el tiempo no es un factor importante, lo son las historias y las personas que vamos conociendo en nuestra visita. Decimos esto porque en este viaje a la Fajana de Franceses conocimos al Rente, a Sergio y al Pulga. Sin planificar nada, al final nos quedamos unas horas en este lugar hablando de la vida y compartiendo una cerveza con estas buenas personas, como si nos conociéramos desde hace muchos años, y la verdad, nos conocemos de hace unos minutos. Esto también es la esencia de nuestro viaje: conocer gente y escuchar y contar historias. Sin duda alguna, esto refleja el concepto para nosotros de pura vida. Es así que quedamos en volver dentro de 2 días para almorzar y seguir conversando y compartiendo vivencias. Nos pasamos los teléfonos y estamos en contacto para el regreso. Y así fue. Volvimos a la Fajana de Franceses y a pasar un buen rato en compañía de esta buena gente. Me conste que hoy ha sido un día increíble, porque hemos parado en un sitio que no esperábamos y hemos pasado un gran rato con Sergio y con el Rente, increíble. Vamos para arriba.
Pues ya dejamos atrás lo que sería la parte del puerto y nos dirigimos hacia el pueblo, donde hay varias calles con varias casas. Es así que cuando en su época era muy transitado y se movía mucha mercancía, hablamos de muchos años atrás, pues en esta zona habían 5 tiendas y 4 panaderías. Imagínense el volumen que movía esta zona, es decir, toda la gente del Tablado, del Roque de Faro, de la parte de franceses, bajaban aquí a realizar sus compras. Es así que también habían burros o mulas que se usaban para carga y sus dueños pues lo alquilaban para el transporte. Tengan en cuenta que en esa época no habían vehículos. Hemos leído que esta casa que está aquí a la izquierda, donde están las tejas, pues era una de las antiguas tiendas que había en el lugar y donde se vendía y se compraba bastantes productos. Como podemos comprobar, la plantación y el producto estrella es el plátano, como muchos lugares de las Islas Canarias. Muchos vecinos tienen su propia parcela y entre todos una cooperativa pues suelen vender este producto al exterior. Hoy en día pues trasladado con camiones, ya no tiene que venir los barcos a este puerto que ya no existe. Por este motivo también en su momento hubo pues viñedos en donde la uva era el principal producto y hay algunos lagares que todavía quedan perdidos por la zona, aunque están pues en mal estado. En este paseo que vamos hacia la costa nos hemos dado cuenta de que también existen algunas viñas y todavía siguen cultivando y produciendo vino en la zona, aunque ya no es en tanta cantidad como antiguamente. Pues ya nos encontramos en esta playa de Callao, típica de la zona norte de la isla, en donde podemos encontrar este fuerte oleaje. También tenemos que decir que se encuentra todo bastante limpio y hemos oído y hemos leído que en enero, febrero y marzo a veces pues esta playa suele ser de arena. El mar trae y lleva la arena. Pues sin duda alguna, gran sorpresa nos hemos llevado y grata. De una visita de unas 10 o 15 minutos se ha convertido en una hora larga. ¿Más? Y más. Pero hemos aprendido mucho sobre el tema de la vida. Ciudadanos del mundo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como nosotros esta visita a la Fajana de Franceses y espero que hayan disfrutado. Si es así, pues esperamos tu like y tu comentario. Sobre todo, si estás suscrito al canal, activa la campanilla para estar al día y nos vemos en el próximo vídeo. Viajeros, pura vida.